Estás en el templo de Enoré. Hola, bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo. Aquí seguimos con el análisis del capítulo 4 del primer tomo de Reality Transurfing y aún nos queda una entrega más para terminarlo. Hoy hablaremos sobre el amor incondicional, la idealización, los juicios y por último vamos a hablar sobre las 3 distintas formas que hay de conseguir metas. Así que escucha bien y presta atención si en verdad quieres tener la vida que deseas. También al final contaré un poco sobre mi experiencia personal con el transurfing. Empecemos hablando de las relaciones de dependencia. Hay algo que ocurre muy a menudo y es que idealizamos. Idealizamos algo o idealizamos a alguien cuando nos creamos un concepto de una persona o una cosa de acuerdo con nuestros propios pensamientos de cómo queremos que eso o esa persona sea. Y esto que pensamos no concuerda con la realidad. Subimos a esa persona a un pedestal, la idolatramos, la adoramos o subimos un acontecimiento, un hecho o algo a un pedestal a base de nuestras propias ideas sobre eso y acabamos adorándolo como si fuese algo fuera de este mundo. Y en verdad, el amor verdadero, por muy raro que pueda sonar, el amor verdadero es impasible. El amor absoluto es un sentimiento sin derecho de posesión. Es un sentimiento sin adoración, sin esa admiración extrema. Con lo cual, el amor en sí no es lo que produce las relaciones de dependencia, porque, porque en una relación de dependencia, en realidad lo que abunda no es el amor. La relación de dependencia está marcada más que por el amor, por la inseguridad, por el miedo, por la idealización. Quiero que observes esa fórmula para darte cuenta de dónde termina el sentimiento de amor y dónde comienza la idealización. Es como que tú vayas a una playa preciosa que está muy escondida, es una playa muy bonita, donde hay unas conchas marinas que son súper lustrosas y al darles el sol, pues muestran un brillo espectacular y nunca habías visto nada parecido. Es un espectáculo. Entonces pasas el día allí y cuando te quieres ir a casa, pues no quieres cortar con esa experiencia y decides llevarte un buen puñado de conchas marinas brillantes. Te parecen tan geniales, tan bonitas, tan bellas, que entonces se te ocurre que cuando llegues a casa, con ellas vas a hacer pulseras, vas a hacer collares y toda clase de objetos con las conchas marinas. Y crees que todo el mundo debería tener una, porque es que tu experiencia en esa playa fue tan espectacular que bueno, ahora decides vender las conchas y, y te creas a lo mejor una historia, fundas un culto sobre las conchas marinas, las adoras como si fuesen ídolos, cuando mm, en verdad, realmente ya no brillan tanto, ya no resplandecen como cuando estaban en medio del agua salada, cuando estaban allí dentro del agua y les daba el sol, entre la arena. Y entonces te das cuenta y miras aquellas pulseras de conchas que tú has creado. Y en verdad lo que pasa es que te das cuenta de que aquel amor que surgió cuando las contemplaste en la orilla de la playa por primera vez,
de ese amor ya no queda ni rastro. Esto es un ejemplo de idealización y de dependencia entre tú y un objeto, porque lo mismo puede pasar con una persona. El amor verdadero genera energía positiva y la idealización crea un potencial excesivo. Ya hemos hablado sobre lo que es el potencial excesivo, que cuando generas este potencial excesivo por la ley de los péndulos vas a traer fuerzas equiponderantes que van a intentar contrarrestar esa energía, ese potencial que has creado. Y según cada caso, lo que van a provocar estas fuerzas, según cada caso va a ser distinto, dependiendo del grado de idealización que se haya generado. Pero el resultado siempre va a ser negativo, porque lo que te va a traer como consecuencia es una serie de acontecimientos que te van a llevar a la desmitificación, tarde o temprano. Y si el amor hacia una persona se convierte en una relación de dependencia, inevitablemente se va a crear un potencial excesivo. Y ahora voy a explicar por qué y cómo. El deseo de tener lo que no tienes o lo que crees que se te puede escapar genera un salto de presión energética. Un ejemplo de relaciones de dependencia que crean este tipo de presión es una persona que le dice a la otra: si me quieres, lo vas a dejar todo y te vienes conmigo. Y si no haces esto, es porque no me quieres. O si me quieres, tendrás un hijo conmigo. Si no lo tienes, es porque no me quieres. Es como que las relaciones de dependencia están buscando una prueba de amor. No es suficiente con el amor mismo, porque necesitan como un comprobante de que ese amor existe. Y esto genera un desgaste. Entonces, cuando estamos en una relación de dependencia, sentimos esa presión. Sentimos una presión que está generada por la inseguridad y por el hecho de que hemos sobrevalorado el significado de las cualidades de una persona. Es decir, nos hemos creado unas cualidades imaginarias que esa persona en realidad no posee. Y esto a nivel mental se manifiesta en forma de ilusiones. Que las ilusiones en apariencia son inofensivas, pero a nivel energético, las ilusiones están creando un potencial excesivo. Y cuando se crea ese potencial excesivo, es cuando vienen las fuerzas equiponderantes que necesitan compensar ese exceso de energía y van a crear un contrapeso. O sea, las fuerzas equiponderantes van a venir y van a intentar crear un contrapeso. Un ejemplo. Imagínate una persona que es muy romántica, soñadora. Esa persona se enamora de otra y en verdad a lo mejor solamente la ha visto una vez o incluso puede pasar que ni siquiera se hayan visto nunca, que simplemente se hayan intercambiado mensajes o que hayan hablado por teléfono alguna vez. Entonces esta persona tan romántica y tan soñadora se crea como una película mental, pero que es totalmente imaginaria sobre esa otra persona. Porque no es lo mismo cuando tú te creas una visualización tuya sobre algo que tú quieres que ocurra, que te ocurra a ti, que cuando te creas una imagen mental de otra persona o de una cosa. Entonces, una persona que es súper romántica, súper soñadora, idealiza a otra persona como si fuese un ángel, como si fuese pues, que desprende belleza, que es una persona que le vas a sentir maravillosamente, que nunca le va a abandonar, que solamente le va a llenar el corazón de amor.
No sé, estoy pensando en cosas que puede estar pensando esa persona. Pero en verdad, a lo mejor esa persona a la que está idealizando resulta ser alguien que es puramente superficial, que solo le gusta divertirse, que en verdad no comparte su forma de ver la vida o que no es realmente como la había imaginado, como la pensaba en sus sueños. Lo que ha pasado es que ha creado un ídolo, la ha subido a un pedestal y tarde o temprano cuando esa persona entre en su realidad o empiece a compartir o empiecen a convivir, tarde o temprano eh, todo va a caer por su propio peso, las ilusiones se van a desvanecer porque se va a dar cuenta de la realidad y va a acabar decepcionándose. Esto es un caso extremo de idealización, pero en realidad así funcionan las relaciones de dependencia, porque estás esperando algo de la otra persona que la otra persona no te puede dar, porque eso que tú quieres solo está en tu mente. La otra persona no está ni capacitada ni sabe qué es lo que tú estás buscando y a lo mejor no lo tiene. Entonces, en conclusión a todo esto, para lograr esta reciprocidad en el amor, lo único que hay que hacer es amar sin esforzarse a que te amen. Simplemente dar. Entonces así, primero, no surge un potencial excesivo porque tú no estás generando esa tensión, porque no estás esperando nada a cambio. Entonces las fuerzas equiponderantes no van a venir para crear un equilibrio, porque el equilibrio ya existe, porque ya todo está equilibrado. Segundo, cuando no buscas amor a cambio de amor, no estás creando pensamientos dramáticos, descontrolados, no estás creándote imágenes mentales sobre qué pasaría si no soy correspondido. Entonces, por lo tanto, no atraes esas líneas de vida desagradables. Al contrario, si tú amas sin esperar nada a cambio, sin esa necesidad de posesión, los parámetros de tu emisión que se corresponden con líneas de vida donde sí existe esa reciprocidad, porque el amor es mutuo, porque te das cuenta de que en verdad la persona te corresponde, mm, no existe esa relación de dependencia, sino que solo existe amor. Así entonces, cuando tú vas con esa actitud de solo dar amor y de simplemente observar a la otra persona y estar en el momento presente viendo cómo es realmente, puedes llegar a darte cuenta de verdad si hay amor, porque a veces también queremos pensar que las cosas son de una forma que realmente no son. Y empiezas a forzar situaciones y relaciones en las que puede que la otra persona se enamore más que tú, se haga ilusiones y tú estás sosteniendo algo que realmente no tiene nada que ver con lo que tú buscas o con lo que tú quieres sentir o con lo que tu alma resuena. Entonces, no idealicemos a las personas, no idealicemos a las experiencias, no idealicemos los objetos, porque les estamos dando un peso demasiado grande y lo que va a traer consigo es situaciones incómodas y situaciones de lucha, de necesidad, situaciones, en fin, desagradables que podemos evitar simplemente volviendo a nuestro centro. Hablemos ahora sobre el desprecio y la vanidad. Hay algo que siempre se nos ha dicho mucho y que a veces cuesta mucho poner en práctica, y es esto de que no debemos juzgar a otras personas. Juzgar a otras personas crea una fuerte alteración del equilibrio. Cuando desprecias a otras personas, es aún peor. En el plano energético no existen personas buenas ni personas malas. En el plano energético todo es neutro, pero
en el plano energético sí que existen dos extremos, que son las personas que obedecen a las leyes de la naturaleza y otro gran tanto número de personas que provocan desorden energético y que acaban siendo sometidos a las fuerzas que vienen a intentar recuperar el equilibrio perdido. Entonces, llevando esto a lo que hablábamos de los juicios, cuando juzgamos a alguien, es muy raro que sepamos de verdad qué fue lo que indujo a esa persona a actuar de la forma que estamos enjuiciando. Al juzgar a alguien, creas un potencial excesivo alrededor de ti. Ese potencial no se lo estás llevando a la persona, lo atraes hacia ti. Y esto funciona de esta forma. Cuanto peor sea tu acusación hacia otro, tanto mejor deberás ser tú. Es decir, si a esa persona le aparecen cuernos y pezuñas, tú vas a tener que ser un ángel. Pero en verdad, a ti no te están creciendo alas. Así que entran en acción las fuerzas que intentan restablecer el equilibrio. Y la forma en que actúen esas fuerzas en cada caso será diferente. Pero el resultado siempre es el mismo. Tú te llevas un coscorrón. ¿Vale? Según el grado de tu juicio, del juicio que tú emites, la respuesta de las fuerzas equiponderantes pueden ser insignificantes o tan potentes que te envíen a una de las peores líneas de vida que puedas tener. ¿Y esto por qué ocurre? Es que vamos a visualizarlo como que tú estás emitiendo una energía negativa dentro de tu cabeza, la estás emitiendo hacia otra persona, pero en verdad la estás emitiendo sobre ti mismo porque estás lanzando un juicio al espacio energético. Y si tú estás juzgando algo en lo que tú realmente no eres coherente, la fuerza, el equilibrio tiene que venir las fuerzas equiponderantes han de venir a crear el equilibrio. Entonces, como norma para que no saltes de repente de tu línea de vida a una línea de desgracias, no desprecies nunca a nadie. Cualquiera que sea la causa que tú observes. No desprecies a nadie, no desprecies ni al que tienes al lado, ni al que sale en el telediario, ni a tu vecino. No desprecies a nadie. Digamos que esto puede ser lo que se llama karma. Es una explicación para saber por qué existe el karma. El karma solo viene a la persona que emite un juicio. El karma solo existe a una persona que desprecia. ¿Vale? Porque si tú ves a alguien, es el caso típico de alguien que tú consideras que es mala persona, pero a esa mala persona le va súper bien. A esa persona le va bien porque no emite juicios hacia los demás. Simplemente actúa. Y las fuerzas no favorecen al que es bueno o al que es malo. Lo hemos dicho antes. Para la energía no existen personas buenas o malas o situaciones buenas o malas. Simplemente la energía necesita estar equilibrada. Entonces, alguien que tú consideras que es mala persona y que le va bien, es simplemente porque esa persona vive su vida sin emitir juicios. No emite juicios ni siquiera sobre sí mismo. Entonces le va bien, aunque tú consideres que actúa mal. Cuando tú consideras que esa persona actúa mal, a quien le va a venir el karma es a ti. Con lo cual, lo que debemos hacer desde este momento hasta el final de nuestros días es dejar de emitir juicios sobre imperfecciones ajenas o debilidades que tienen otras personas. No tengas una actitud despectiva hacia los demás. No lleves el amor propio hacia un excesivo orgullo o una excesiva vanidad sobre tu propia persona. Porque los sentimientos de superioridad o de inferioridad al final son una relación de dependencia.
¿Por qué son una relación de dependencia? Porque cuando tú tienes un sentimiento de superioridad o inferioridad, lo que estás haciendo es comparándote con los demás. Y esto lo único que supone es autoafirmarte artificialmente a cuenta de otra persona. Es decir, una relación de dependencia. Dependes del otro para saber quién eres tú. Y esta predisposición crea un potencial excesivo, aunque simplemente sea una sombra de soberbia. En este caso, el que es vanidoso se lleva un buen coscorrón de las fuerzas equiponderantes. El que se compara con otro, creyéndose superior, tarde o temprano, más temprano que tarde, se va a llevar una sorpresa y se va a llevar un golpe de realidad porque van a venir las fuerzas equiponderantes a restablecer el equilibrio. Es muy habitual que cuando alguien intenta compararse con el mundo que le rodea, lo que intenta es demostrar su relevancia, o sea, su importancia. Pero es que autoafirmarse por comparación es algo ilusorio, porque cuando intentas declarar tu importancia al mundo, lo que estás haciendo es malgastar tu energía para mantener un potencial excesivo que ha sido creado artificialmente. Entonces, si tú estás como siempre haciendo notar tus condecoraciones, haciendo notar quién eres, lo que has hecho, contando siempre todo lo que has conseguido, lo que harás será como deslumbrar, encandilar a las fuerzas equiponderantes que van a venir a restablecer ese exceso de luz que tú estás aplicando. Entonces, tienes dos opciones. Tú o puedes reavivar los colores del mundo que hay alrededor de ti o apagar tu esplendor, ya que estás actuando para las fuerzas equiponderantes como una estrella inoportuna, como una luz que rompe el equilibrio, que no está bien allí. Entonces, cuando tú estás intentando reavivar toda tu luz y mostrar de forma artificial tu luz, lo que va a pasar es que estas fuerzas van a actuar en tu contra intentando apagar tu luz, porque es artificial, no es real. Y ten por seguro que las fuerzas equiponderantes tienen formas muy creativas de apagar tu luz. No lo van a hacer a lo mejor de forma directa, sino que van a intentar darte un buen disgusto para bajarte los humos. Puede que no sea directamente de lo que tú estás presumiendo, o sí. Creemos que las dificultades y los obstáculos son parte normal del mundo, pero en verdad las desgracias y los problemas son una anomalía que estamos acostumbrados a ellas, sí, pero no son normales. Están allí porque has atraído esos problemas por quizás una de las causas sea que estás continuamente intentando compararte con el mundo que tienes alrededor, reafirmarte o sentirte inferior. Entonces esto no se puede comprobar por medio de la lógica, porque como dije antes, la respuesta de las fuerzas equiponderantes no va a ser lineal. Es decir, no es que, no sé, vamos a poner un ejemplo. ¿Crees que tienes mejor coche que tu vecino? Y estás todo el tiempo alardeando de tu coche. Puede ocurrir que tengas un accidente o tu coche sufra algún daño. Puede pasar eso, pero también puede pasar otra cosa, porque las fuerzas equiponderantes buscan la forma más económica de salvar y buscar ese equilibrio. Entonces, la mayoría de las desgracias que ocurren son provocadas por las fuerzas equiponderantes en esa búsqueda constante del equilibrio. La cuestión es que no nos damos cuenta del momento en que creamos ese desequilibrio con nuestras acciones o con nuestros pensamientos o con nuestras palabras. Entonces, redirige tu intención y tu energía hacia el desarrollo de tus cualidades, sin preocuparte por tu posición en la escala de superioridad. Olvídate de esa escala. Olvídate de ella. De esta forma, vas a quitarte de encima las influencias de las fuerzas equiponderantes. Vas a tener menos problemas
y te vas a sentir más seguro o segura de tus capacidades. Puedes comprobarlo. Intenta un día, pasar un día entero sin emitir ningún juicio. Y después de que pase un día, pues pasa otro. Al final, cuando consigues ser consciente de cada vez que emites un juicio, vas a empezar a dejar de hacerlo en algún momento. Y tu vida va a ser mucho más fluida, muchísimo más fluida. Pruébalo y verás y me cuentas. Se trata de que no luches contra tus imperfecciones, que no intentes ocultarlas, sino que las compenses con tus otras cualidades. Es decir, cuando tú quieres compararte con otra persona, estás intentando, en el fondo lo que te sientes es inferior. Pero no tienes por qué sentirte inferior, porque todos tenemos defectos. No podemos ser buenos en todo. Por ejemplo, si el problema que puede tener alguien es la falta de belleza porque es feo, eso se puede compensar con encanto. ¿Cuántas personas no vemos que son encantadoras, pero a lo mejor su belleza física no es su principal atributo, pero compensan? Es probable que el equilibrio se cree al esa persona no estarse machacando continuamente porque es fea, ¿vale? Y si, por ejemplo, eres tímido, renuncia a luchar contra la timidez. No luches en contra de la timidez. Puede que la timidez tenga un encanto oculto. Puede que eso sea una cualidad. No crees una parodia de ti intentando encajar en un personaje que no eres. Deja salir tu rareza. Deja aflorar tu esencia, lo que realmente eres. Deja aflorar la verdadera expresión de ti como ser único y auténtico. No imites a nadie, no tienes que impresionar a nadie. De esta manera es como te vas a librar de los potenciales excesivos y conseguir jugar con ventaja entre toda la gente que vive comparándose y en guerra consigo mismos. Desmárcate de eso. Desmárcate. No tienes nada que defender. Eres libre. Eres autosuficiente. Cuida y conserva tu energía. Deja ya de compararte. Cuando no tienes nada que defender, cuando eres libre, esto te genera una ventaja frente a los demás miembros de tu grupo. Y al final lo que va a pasar es que te conviertes en un líder. Pero un líder siendo quien realmente eres, no fingiendo ser otra cosa. O intentando cambiarte en otra dirección que no es tu esencia. Si sigues este principio de transurfing, el complejo de inferioridad o de superioridad, que al final el de superioridad también es de inferioridad, todo complejo de superioridad o inferioridad que pueda haber en ti, si sigues este principio, ese complejo va a desaparecer de forma natural. Vale, ¿y qué pasa cuando tienes un deseo tan grande, tan grande, tan grande que le das tanta importancia? Esto también es una relación de dependencia. Dependes 100% de que ese deseo se cumpla. Es lo mismo que hemos estado hablando antes, pero con las metas, con los objetivos. Cuando idolatras tanto la meta que se convierte en inalcanzable. En ese preciso instante, las fuerzas del equilibrio actúan en tu contra. Es decir, cuanto mayor es la relevancia que atribuyes a una meta, menor es la probabilidad de lograrla. Sobre todo cuando estás trabajando y trabajando en el mundo exterior para que eso se cumpla. Los deseos que están libres de potenciales de relevancia y dependencia se cumplen. Todos los deseos que están libres de dependencia se cumplen. ¿Cómo librarte de esta dependencia? Deja de decir, cuando consiga un ascenso, podré hacer esto o aquello. Cuando tenga más dinero, podré hacer esto o aquello. Cuando me saque la oposición,
seré feliz. Cuando consiga estar en pareja, seré feliz y podré estar tranquila. Cuando tal persona me quiera, seré feliz. Cuando me cure de esta enfermedad, seré feliz. Y no nos damos cuenta de que podemos ser felices ahora mismo. Ahora mismo puedes ser feliz. ¿Por qué no somos felices en este momento? Toma una respiración profunda y pon el foco en tu interior. Deja ya de observar el problema. Tú puedes ser feliz ahora. Relájate, relájate, relájate y deja de entregar tu energía al péndulo. Cuando dejas de entregar tu energía al péndulo, las fuerzas del equilibrio dejan de actuar en tu contra y lo que tanto deseas va a llegar de forma natural y armónica. En el transurfing se describen 3 formas de deseo, 3 formas de recrear un deseo. La primera forma es que tienes un deseo muy fuerte, ese deseo se convierte en una intención firme, o sea, la llevas a una intención firme de conseguirla y de actuar, o sea, actuar para conseguirlo. La segunda forma es un deseo inactivo y fatigoso. Es un deseo que representa simplemente un potencial excesivo. Hay un deseo en el que pones mucho peso, pones todo tu bienestar en conseguir algo que no tienes en este momento y no pasas a la acción. Entonces lo que va a pasar es que ese deseo no va a llegar y más bien vas a traer todo lo contrario. Y la peor de todas las formas de deseo es la tercera, que es cuando tienes un deseo muy, muy, muy fuerte y dependes 100% de ese deseo. O sea, pones toda tu felicidad y todo tu bienestar en el objeto de deseo. Volvemos a él. Si no logro esto en la vida, perderá todo sentido mi vida. Si consigo esto o aquello, voy a demostrar a todos cuánto valgo. Si no lo consigo, no valgo nada, etcétera. ¿Vale? Cuando tu felicidad depende del objeto deseado, te metes en una especie de remolino de lucha que al final se convierte en un reto superior a tus fuerzas y acabas abandonando. Porque tienes que emplear tanta, pero tanta, tanta fuerza que al final te cansas y acabas abandonando. Y a las fuerzas equiponderantes no les importa para nada que tú seas una víctima de cuando ellas llegan. Ellas son totalmente neutras, ellas vienen aquí a equilibrarlo todo y les da igual quién sale perdiendo, porque para ellas no hay pérdida ni ganancia, simplemente necesitan el equilibrio. Todo pasa así de forma equilibrada para ellas y ocurre así simplemente porque tú tienes una enorme necesidad de cumplir tu deseo. Y esto no quiere decir que todas las metas vayan a ser, o sea, todas las metas a las que les metas toda esta lucha y esta dependencia, que todas esas metas sean inalcanzables, porque algunas metas sí que las puedes conseguir a través de la lucha y el deseo frenético. De hecho, básicamente más o menos así funciona hoy en día el mundo. La cultura del esfuerzo, ¿no? El deseo frenético. Estas metas cuestan muchísimo, muchísimo más de alcanzar que cuando simplemente tienes una intención pura. Y esto es porque estamos acostumbrados a que tengamos que pagar por todo, a que todo tenga un precio, a que siempre surjan problemas, a que siempre surjan dificultades, a que nada es gratis. Y en verdad lo que pasa es que estamos creando continuamente potencial excesivo.
Y lo cierto es que en el espacio de las variantes todo es absolutamente gratis. Todas las opciones ya están creadas, ya están disponibles. Entonces, deshacernos de la importancia y de las relaciones de dependencia usando las técnicas de transurfing es lo que podemos considerar ahora, de ahora en adelante, como la forma de pago para que nuestros deseos se cumplan. Es decir, de ahora en adelante, o bueno, cuando empieces a aprender bien las técnicas de transurfing, la forma de pago para conseguir tus metas es usar las técnicas de transurfing. No esforzarte y luchar por conseguir las metas. Esta es una forma muchísimo más económica y que no es para nada desgastante. Porque de esta manera es como realmente conseguiremos de forma mucho más fácil y sencilla todo lo que queramos a través de la energía de la intención pura. Entonces, ¿qué debemos hacer? Imprescindible, bajar el listón del significado y de la importancia que le damos tanto a las personas como a los eventos como a los objetos. Vamos a dar a cada meta la misma importancia que le das a entrar en la panadería y comprar pan. Porque cuanto más valores un evento, más difícil va a ser conseguirlo. Y en el espacio de las variantes, todo cuesta igual. Y es lo mismo en el caso de que lo que quieras sea liberarte de algo. Si continúas poniendo tu atención en eso de lo que te quieres liberar, eso va a continuar allí. De esto ya hemos hablado antes. Y bueno, hasta ahora solo hemos hablado de teoría, pero si continúas escuchando este podcast, vas a poder descubrir cómo sustituir estas formas de actuar que siempre te han conducido por la batalla de lograr objetivos y vas a poder ver, así como lo he llegado a ver yo, vas a ver llegar a tu vida cosas que habías pedido, pero van a llegar de forma mucho más mágica, de forma casi milagrosa. Porque a día de hoy puedo decirte que sí, aunque hace unos años jamás me lo hubiera podido imaginar, los milagros ocurren. Y no se trata de magia, no se trata de magia. Es saber usar la física cuántica a tu favor. Y claro, física cuántica, sí. Yo no soy ni siquiera del mundo científico, ¿vale? Pero es llevar la física cuántica a un nivel de estar por casa, a un nivel de la vida diaria, a un nivel de la vida diaria. Es fácil cuando renuncias a todas las creencias que mantienes sobre el cómo actuar en la vida. Al final el transurfing no es otra cosa que una forma de gestionar la realidad, mucho más conveniente, mucho más saludable, de la que estamos acostumbrados y en la que hemos crecido y en la que estamos rodeados. Porque en verdad todos los deseos libres de potenciales de relevancia y dependencia se cumplen. Cree en esto, cree en lo que te estoy diciendo, continúa por este camino, escucha cada capítulo que tienes en este podcast y vuelve más adelante por aquí para contarlo. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por acompañarme, gracias por darte la oportunidad de cambiar tu vida para mejor, para una vida mucho más cómoda, para una vida mucho más sencilla y mucho más feliz, alineada con tu propósito de vida.
Si te gusta este contenido, por favor, te pido que me dejes una valoración en Spotify, ya que esto ayudará a que muchas más personas puedan escuchar esta información y crear de este mundo un lugar mejor para todos.